Bueno, vamos a ver un tema un poco controvertido. Vamos a analizar lo que es la redacción de los acontecimientos de la resurrección. Tenemos una presentación que les voy a mostrar y vamos a analizar lo que es la historia de la resurrección en esta Semana Santa en la cual se habla mucho acerca de la vida y obra de Jesús y sobre su resurrección. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver un análisis crítico de la redacción de la resurrección. Historicidad. Vamos a analizar este tema. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas en cuanto a qué fue lo que realmente pasó en la resurrección. Hay ciertas posturas críticas y académicas que mencionan de que los discípulos tuvieron ciertas visiones y ciertas alteraciones de la conciencia en la cual vieron a Jesús. Sin embargo, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran lo que es la redacción de la resurrección y cada evangelista contó una historia acerca de la resurrección y cada evangelista lo narró desde su comprensión de los acontecimientos. Vamos a ver los prolegómenos. Entonces vamos a analizar lo que es la redacción de la lectura de la resurrección, pero lo vamos a hacer de manera crítica, no lo vamos a hacer de manera teológica, vamos a tratar de ser un poco crítico en cuanto a la literatura. Vamos a analizar los cuatro testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a reconocer de que hay muchas incongruencias en cuanto a la redacción de la resurrección, y vamos a ver ciertas cualidades interesantes que nos hace reflexionar y pensar de que la resurrección solamente se puede entender por medio de la fe. Entonces, el primer punto, la doctrina de la resurrección de Cristo solo puede ser entendida mediante la fe. No podemos repetir, no podemos aplicar las ciencias para poder descubrir cómo es de que sucedió la resurrección. Es un misterio en la teología en cuanto a la resurrección. Solamente lo podemos creer o lo podemos aceptar por fe, porque no hay evidencia clara en cuanto a la resurrección de Cristo. Más adelante vamos a ver de que cada evangelista contó la historia de diferentes maneras y hay ciertas incongruencias en la redacción del mensaje de la resurrección. El segundo punto, el estudio del Jesús histórico termina en la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús solo se puede entender desde la teología. Aquí entra un debate académico en la cual la academia ha propuesto de que la muerte de Jesús en la cruz, posteriormente los discípulos reflexionaron teológicamente cuál era el motivo o la causa aparente de que Jesús había muerto y que había fracasado como Mesías. Recordemos de que el pueblo judío esperaba a un Mesías libertador y no un Mesías que moriría en la cruz. Entonces, después de un tiempo, los discípulos de Cristo reflexionaron en cuanto al aspecto teológico de la muerte de Jesús. Y aquí no nos meteremos en cuanto si es verdad lo que es un hecho, es un hecho histórico. Los cuatro evangelistas narran la resurrección. Sin embargo, no sabemos exactamente qué es lo que realmente pasó. Algunas propuestas dicen de que solamente los discípulos tuvieron una visión interna del Jesús resucitado y que posteriormente realizaron un análisis y reflexión teológica, y es lo que nos narran en los evangelios. Entonces, el estudio del Jesús histórico termina en la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús solo se puede entender desde la teología. El tercer punto, la narrativa de la resurrección tiene incongruencias en los cuatro relatos de los evangelistas. Tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan, vamos a ver en las siguientes diapositivas de que hay algunas incongruencias en cuanto a la narrativa.
si fue el sábado por la mañana, si fue el domingo por la noche, la resurrección, si fueron varias mujeres, si fueron solamente dos mujeres o si fue una mujer solamente. También veremos de que el Evangelio de Marcos nos narra un final más corto y no nos presenta las apariciones de Jesús. Posteriormente, en el siglo IV es cuando insertan los versículos 9 al 20, donde ya nos narran las apariciones de Jesús. Y Mateo, Lucas y Juan nos narran otras apariciones de Jesús. Sin embargo, el Evangelio más antiguo no nos menciona las apariciones de Jesús, solamente nos menciona el encuentro del sepulcro vacío. Y el cuarto punto, cada evangelista debe ser leído como una literatura independiente sin tener que mezclar los relatos. Algo que hacemos mal o estamos acostumbrados es a mezclar las cuatro historias de los evangelios para tratar de sacar un panorama general. Sin embargo, cada evangelista escribió para su época, para su tiempo y para grupos independientes y por lo tanto, cada evangelista en los evangelios, en la narración de la resurrección, tratan de narrar o de escribir un mensaje teológico diferente de cada uno de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran diferentes conclusiones teológicas en cuanto a la resurrección. Entonces no podemos leer los evangelios mezclando las historias y la literatura porque cada evangelista escribió y trató de dar un mensaje teológico en diferentes épocas. Recordemos que Marcos escribió en el año 50, probablemente para un pueblo gentil. Mateo en el año 70 escribió para un pueblo judío. Lucas escribió para un pueblo mixto, judíos y gentiles. Y Juan escribió en una época en la cual la iglesia estaba teniendo problemas de persecución y tenía también hay problemas entre el judio-cristianismo y los cristianos gentiles. Entonces, cada evangelista le dio una interpretación teológica al mensaje de la resurrección. Entonces, vamos a ver que ese momento de la resurrección fue una mañana agitada. Según los cuatro evangelistas, fueron unas mujeres las primeras en descubrir la tumba vacía, teniendo en cuenta que en aquel tiempo las mujeres no eran consideradas testigos fiables. Ese dato debe de tener un fuerte fundamento histórico. Aquí algo interesante. ¿Por qué las mujeres aparecen al final de la redacción de los evangelios dando el testimonio de la resurrección? Porque también Jesús tenía discípulos mujeres. Los evangelios apócrifos hablan acerca de María Magdalena como un apóstol y la compañera de Jesús. Entonces, en el círculo del discipulado de Jesús habían mujeres. Y algo que nos está narrando la literatura es de que en la antigüedad no se le daba consideración al testimonio de una mujer. Leemos el Evangelio de María Magdalena que, que nos narra que Pedro le estaba cuestionando a María Magdalena sobre los mensajes que había recibido sobre Jesús resucitado. Y entonces ahí es donde Mateo se enfrenta a Pedro y le dice, ¿tú quién eres para no creerle a, a María Magdalena si María Magdalena era el discípulo que más amaba al maestro? Entonces desde ahí, desde los evangelios apócrifos, vemos como esa falta de interés, esa falta de prioridad a las mujeres. Entonces, el hecho de que las mujeres hayan sido testigo de la resurrección o de la tumba vacía, los cuatro evangelistas narran a las mujeres en ese momento, es un duro golpe a los apóstoles que en ese momento cuando Jesús fue crucificado, todos ellos huyeron y se escondieron, pero las mujeres estuvieron ahí en la crucifixión, estuvieron en el entierro y estuvieron en el momento en el que no encontraron el cuerpo del maestro en el sepulcro. Entonces aquí
Esto es probablemente que sea histórico, porque si los evangelistas quisieran alterar la historia, hubieran puesto de que Pedro descubrió la tumba vacía, o hubieran puesto a un apóstol hombre. Sin embargo, aquí el evangelista narra lo que realmente había sucedido en ese momento, que las mujeres fueron las primeras que encontraron el sepulcro vacío. Independientemente de que las mujeres encontraron el sepulcro vacío, cada evangelista narra de forma diferente estos acontecimientos. Las primeras diferencias en los relatos. Vamos a ver de que Marcos y Lucas dicen que fue el domingo a la mañana a la salida del sol. Para Juan también fue el domingo por la mañana, pero cuando aún estaba oscuro. Y Mateo dice que fue el sábado por la noche. Entonces aquí vemos las primeras incongruencias. Marcos y Lucas, Juan y Mateo no están de acuerdo en el momento de la resurrección, si resucitó el domingo en la mañana o si resucitó el sábado por la noche. La tradición sugiere que resucitó un día domingo por la mañana. Sin embargo, tanto Marcos como Lucas y Juan y Mateo no se ponen de acuerdo en cuanto al momento de la resurrección. Y aquí vemos ciertas incongruencias. Marcos y Lucas dicen que fue el domingo en la mañana. Mateo, probablemente, el que está siendo dirigido hacia un pueblo judío, está poniendo en primer lugar el sábado por la noche. Esto dando a entender acerca de la liberación también de los judíos cuando escaparon de Egipto, escaparon en la noche, el día sábado. Y entonces aquí vemos las primeras diferencias en cuanto a los relatos. Ninguno de los evangelistas se ponen de acuerdo en qué momento sucedió la resurrección. Lucas y Marcos concuerdan, Juan y Mateo tienen otra historia. Entonces, algo interesante aquí es el aspecto de las mujeres. Ya hablé un poco acerca de las mujeres, de que las mujeres fueron las primeras discípulas del Señor que encontraron el sepulcro vacío. Sin embargo, cada evangelista nos narra incongruencias en cuanto a este asunto. Dice, la segunda diferencia se refiere al número de mujeres. Para Juan era una sola, María Magdalena. Aquí aparece un personaje polémico, María Magdalena. Para Mateo, dos, María Magdalena y otra María. Para Marcos narra tres mujeres, María Magdalena, María la esposa de Santiago y Salomé. Y para Lucas, un grupo numeroso de mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea a Jerusalén. Entonces, los cuatro evangelistas concuerdan que fueron mujeres que encontraron el sepulcro vacío. Juan, el evangelista Juan, pone en primer lugar a María Magdalena y Mateo nos narra que fueron dos mujeres, María Magdalena y otra María. Y aquí Mateo está utilizando el testimonio de dos fuentes para darle mayor credibilidad a la narrativa. Marcos ya nos habla de tres, María Magdalena, María la esposa de Santiago y Salomé. Y para Lucas, un grupo numeroso de mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea a Jerusalén. Algo interesante, Lucas aquí nos está narrando varias mujeres. Esto probablemente sea porque estaba dirigido a un pueblo gentil, a un pueblo que le debería de dar mayor énfasis al reconocimiento de las mujeres. Entonces la mujer fue importante al momento de descubrir el sepulcro vacío del Salvador. Si aquí le metemos teología, podemos decir que la mujer ha estado presente en el momento de tanto de la caída como de la resurrección. Tenemos a Eva cuando nos narra el Génesis acerca de cómo ella desobedeció al Señor, y posteriormente vemos el protoevangelio que le dice de que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, y
y la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la simiente de la serpiente, y la serpiente le herirá el carcañar. Entonces vemos aquí cómo teológicamente ponen a la mujer como un testigo también del momento de la resurrección, aquí como dándole un cumplimiento a las promesas que se dieron en el Evangelio, en el libro del Génesis. Entonces las mujeres fueron importantes en el ministerio de Cristo. Si, si no fueran por las mujeres, no hubiera un testimonio de la resurrección. Recordemos de que los apóstoles estaban escondidos y huyeron, y probablemente en ese momento en que encontraron el sepulcro vacío ya se encontraban en Galilea. ¿Cómo se abrió la tumba? Esta es otra incongruencia en cuanto al relato de la resurrección. ¿Cómo se abrió la tumba? Según Mateo, al llegar las mujeres hubo un terremoto y el ángel del Señor bajó del cielo y corrió la piedra que cerraba la entrada. Marcos y Lucas dicen que la piedra ya estaba corrida cuando llegaron las mujeres. Y Juan dice que la piedra no solo había sido corrida, sino quitada, es decir, había desaparecido del lugar. Eh, Cada evangelista nos está narrando una historia diferente de los acontecimientos. Para Mateo, un ángel es el que mueve lo que es la piedra del sepulcro. Para Marcos y Lucas dice de que cuando llegaron la piedra ya se encontraba corrida. Pero algo interesante, el evangelio de Juan, que es un evangelio alegórico, un evangelio con mucho simbolismo, nos está narrando de que no había, que la piedra había desaparecido. En Juan 21 leemos de que la piedra no fue corrida, sino que fue quitada. Es decir, había desaparecido del lugar, dando a entender de que ya la muerte ya había sido vencida. Si nosotros interpretamos teológicamente este hecho de Juan, estaba dando a entender de que la muerte había sido vencida y de que la puerta de la muerte había sido derribada y desaparecida, porque Jesús había resucitado en ese momento. Sin embargo, cada evangelista nos está narrando una historia diferente y hay incongruencias. Recordemos de que cada evangelista escribió para su época y para su tiempo, y cada evangelista nos está dando un mensaje. Si lo interpretamos de manera teológica, cada evangelista nos está dando a entender diferentes situaciones. Entonces hay incongruencias en cuanto a la hora de la resurrección, hay incongruencias en cuanto quiénes fueron las que descubrieron el sepulcro vacío, y hay incongruencias en cuanto quién había, había quitado la piedra del sepulcro. Otra incongruencia. También discrepan sobre el personaje que encuentran en la tumba. Aquí hay algo interesante. ¿Quiénes fueron estos personajes que encontraron en la tumba? Si nos vamos a la crítica, probablemente sean discípulos secretos de Jesús, que algunos argumentan que se llevaron el cuerpo del Salvador. Pero aquí los evangelistas lo interpretaron de diferentes formas. Realmente, si usamos la crítica, probablemente sean personajes, sean discípulos secretos. Esto fue fue una hipótesis que apareció en el siglo XVIII, cuando surgió el razonamiento, cuando empezaron la primera búsqueda del Jesús histórico. Empezaron a quitar todo lo que tenía que ver con seres sobrenaturales, milagros, y cuestionaban el suceso de la resurrección. Leemos en el Evangelio de Juan de que nos narra de que aparecen discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo, quienes se encargan de llevar el cuerpo de Jesús y colocarlo en un sepulcro. En ese tiempo algunos estaban argumentando de que probablemente Jesús no había muerto en la cruz,
sino que todavía estaba vivo. Los evangelios nos narran acerca del vinagre con agua que se le dio al Salvador, y algunos comentan de que probablemente Lucas, el médico, le había dado ciertas pociones o ciertas drogas para inducir un estado de muerte en Jesús. Y tanto Nicodemo como José de Arimatea sabían acerca de este suceso, y por esa razón pidieron el cuerpo de Jesús. Porque algo interesante, si nos vamos a la cultura, si nos vamos a lo que pasaba con los cuerpos de los que eran crucificados, eran tirados sus cuerpos en, en la fosa común. Y de hecho hay una hipótesis, eso sí está un poco fuera de lugar, y de hecho en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero hay un artículo que habla contra esta hipótesis de que el cuerpo de Jesús fue arrojado en una fosa común. Pueden buscarlo en cuanto al tema de la resurrección en este diccionario y van a encontrar este artículo. Entonces, algunos argumentaban de que así como habían discípulos secretos que se encargaban de llevar el cuerpo del Señor al sepulcro, hubieron algunos discípulos secretos que se encargaron de reanimar a Jesús y sacarlo del sepulcro. Cuando María Magdalena en la narrativa del Evangelio de Juan nos comenta de que ella pensó que se habían llevado el cuerpo de Jesús, cuando le dice a dónde a un personaje, ¿a dónde colocaste el cuerpo del Señor, de mi Señor? Entonces María estaba pensando, estaba suponiendo de que se habían llevado el cuerpo. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Hay varias hipótesis, pero nos vamos a centrar a lo que dicen los evangelistas. Dice, para Marcos era un joven, para Mateo era un ángel, para Lucas dos hombres y para Juan dos ángeles. Entonces hay una discrepancia en cuanto a estos personajes. Si nosotros analizamos el testimonio múltiple, podemos considerar de que sí realmente había alguien en el sepulcro. Probablemente no eran ángeles, sino eran personajes, eran discípulos de Jesús que la alta crítica comenta que se llevaron el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cada evangelista le dio una interpretación y no vemos que está fuera de lugar esta hipótesis, porque Marcos comenta que era un joven, Lucas comentan que eran dos hombres. ¿Por qué dos hombres? Probablemente porque se necesitaban dos personas para cargar un cuerpo. ¿Qué sucedió realmente en el día de la resurrección? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran incongruencias en cuanto a los sucesos que pasaron en el momento de la resurrección. Vemos de que los cuatro evangelistas no concuerdan en cuanto al momento de la resurrección. Vemos de que los cuatro nos narran que diferentes personas encontraron el sepulcro vacío. Nos narran que fue una mujer, María Magdalena, que fueron dos mujeres o fueron muchas mujeres. Nos narra también de que hay diferencia en cuanto al relato de qué pasó con la piedra. Unos evangelistas dicen de que un terremoto, un ángel del Señor, que se le removió la piedra. Otros dicen que cuando encontraron el sepulcro, la piedra ya estaba removida. Y el otro evangelista nos está narrando de que cuando encontraron el sepulcro, ya no estaba la piedra que cubría el sepulcro. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en el día de la resurrección? Solo lo podemos entender de manera teológica. No lo podemos entender desde la historicidad, porque cada evangelista nos marca una lectura diferente. Vamos a analizar el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos, escrito probablemente en el año 50. El Evangelio de Marcos, una peculiaridad que hay en este Evangelio es de que solamente termina
Cuando las mujeres encontraron el sepulcro vacío, se encuentra un personaje que le dice que tienen que anunciar de que Jesús había resucitado y de que éste los iba a encontrar en Galilea. Y aquí es la pregunta, ¿por qué en Galilea? Y la narrativa termina del Evangelio de Marcos cuando las mujeres salen con mucho miedo y el Evangelio de Marcos nos narra de que no decían nada a nadie. Y de esa manera, de forma abrupta, termina el Evangelio de Marcos. Los versículos 9 al 20 son agregados posteriores, probablemente del siglo IV, porque el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano del siglo III contienen el final corto de Marcos. Probablemente en el siglo IV un escriba, y algunos argumentan que un padre de la iglesia, eh, terminó de redactar el Evangelio de Marcos porque no veían de buena manera o los dejabas con, con muchas preguntas y muchas dudas ese final corto de Marcos, y entonces un escriba posterior redactó el final de Marcos, versículos 9 al 20, probablemente influenciado por Mateo y Lucas. Sin embargo, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y algo interesante, si nosotros verificamos la lectura de Marcos 1 al 8, el Evangelio más antiguo no nos narra las apariciones de Jesús. El Evangelio de Marcos solamente termina con la tumba vacía, pero el encontrar una tumba vacía no es evidencia de resurrección. El encuentro de este personaje que habla acerca de que Jesús resucitó nos causa polémica, porque lo que realmente nos habla el término griego es levantarse. Jesús se ha levantado. La palabra resurrección ya es un término teológico que se le interpreta acerca de volver a la vida. Sin embargo, en el griego lo que significa es simplemente levantarse. Lo que le está diciendo este personaje es que Jesús se levantó y ya no se encuentra en ese lugar. Y posteriormente se le da la traducción como resurrección. Sin embargo, en la literatura de Marcos, el Evangelio de Marcos, no nos narra apariciones. Los versículos 9 al 20, donde ya nos habla acerca de una aparición de Jesús resucitado, eso son versículos que fueron agregados posteriormente, influenciado por el Evangelio de Mateo y Marcos. Recordemos que Mateo y Lucas se escribió en el año, probablemente en el año 70. Y en el año 4 después de Cristo, probablemente algunos algunos escribas posteriores agregaron el relato de las apariciones de Jesús en el Evangelio de Marcos, influenciado por Mateo y Lucas. Pero el Evangelio de Marcos no habla acerca de las apariciones de Jesús. Por lo tanto, el episodio de la resurrección, si nos vamos al Evangelio más antiguo, solamente termina con el testimonio de las mujeres encontrando el sepulcro vacío. Pero como les estaba comentando, el hecho de encontrar un sepulcro vacío no es testimonio de una resurrección. Y eso lo sabían los lectores posteriores, los cristianos posteriores y los padres de la iglesia posteriores. Y tuvieron que terminar el Evangelio de Marcos narrando las apariciones de Jesús para que diera testimonio de la resurrección. Sin embargo, Marcos, en el texto más antiguo, no nos narra apariciones. Entonces, empecemos por el más antiguo, es decir, Marcos 16:1-8. Según las mujeres fueron al sepulcro a la salida del sol. Probablemente Marcos no sabía la hora en la que ellas ocurrieron a la tumba, y presenta una escena simbólica.
Marcos coloca 3 mujeres en el sepulcro. ¿Por qué? Probablemente porque Jesús había tenido 3 discípulos preferidos. Aquí vemos de que Marcos nos está narrando algo simbólico. ¿Por qué 3 mujeres? Porque tenía 3 discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan, pero los 3 no estaban en ese momento, que durante la pasión habían huido y lo habían abandonado. Por eso, ahora presentan 3 mujeres que permanecen fieles a Jesús como reemplazantes de aquellos 3 que le fallaron. Por eso las 3 están presentes el día de su muerte y el día de su resurrección. Entonces el Evangelio de Marcos tiene que hablar de forma alegórica, hablar de forma simbólica, tratar de representar la falta del apoyo del liderazgo de los apóstoles hombres y en su lugar coloca el testimonio de las mujeres. Y fueron 3, fueron 2 o fueron uno. Probablemente solamente era una mujer. Y el que nos da el nombre de esa mujer es el Evangelio de Juan. Probablemente María Magdalena haya sido la persona que haya visto en primer momento al Jesús resucitado. Entonces, aquí vemos de que Marco está hablando de forma simbólica. El evangelio, esto es lo que se estaba comentando. El evangelio de Marcos no narra las apariciones. El evangelio de Marcos termina cuando las mujeres se encuentran en el sepulcro vacío. Tienen miedo y no dicen nada a nadie. Ahí termina el evangelio de Marcos. Nos pone a pensar qué es lo que realmente pasó en el momento de la resurrección. ¿Quién se había llevado el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo? El hecho de encontrar un sepulcro vacío no es testimonio de la resurrección. Y eso lo sabían los cristianos posteriores, lo sabían los padres de la iglesia posteriores, y se tuvieron que inventar la narrativa de Marcos, capítulo 9, Marcos 16, del 9 al 20, donde ya le anexan las apariciones de Jesús en el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Marcos termina cuando las mujeres se encuentran el sepulcro vacío y no narra las apariciones de Jesús. Entonces aquí nos pone a pensar y a reflexionar qué es lo que realmente pasó en ese día, en ese momento en el cual se le atribuye la resurrección de Jesús. El Evangelio de Marcos no narra las apariciones de Jesús. Esos son elaboraciones posteriores por Mateo, Lucas y Juan. Como Marcos no había narrado las apariciones de Jesús, Mateo, Lucas y Juan elaboraron las apariciones de Jesús en sus evangelios. Entonces, cuando Mateo, Lucas y Juan redactaron su evangelio, tenían como fuente principal el evangelio de Marcos, pero como en la narrativa de Marcos no narraba las apariciones de Jesús, Mateo, Lucas y Juan tuvieron que narrar las apariciones de Jesús después de la resurrección. Algo interesante si analizamos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo, vemos de que los discípulos cuando se encuentran a Jesús resucitado no logran reconocer quién es, sino posteriormente ellos se dan cuenta de que la persona que están hablando es Jesús resucitado. Lucas nos habla de que iban 2 discípulos y de repente se encuentran a un personaje. Ellos no lo logran ver porque sus ojos están velados. Y ya posterior, cuando ya estaban comiendo, se dan cuenta de que era Jesús, porque se les apareció en otra forma. ¿En qué forma se apareció Jesús después de la resurrección a sus discípulos? El Evangelio de Lucas nos habla de que apareció en otra forma. El Evangelio de Marcos, los versículos añadidos del 9 al 20, nos narra de que Jesús se apareció de otra forma.
dando a entender de que ninguno de los discípulos vieron a Jesús en la forma en que él se encontraba vivo. Muchos han argumentado de que probablemente tuvieron visiones los discípulos y vieron a Jesús resucitado en otra persona. Y hay muchas hipótesis en cuanto a esto. Algunos piensan de que se trataba de Santiago, el hermano de Jesús. En la tradición oral, en la tradición antigua, eh, se narra de que Jesús y su hermano Santiago eran iguales, eran gemelos. Y de aquí empezaron a argumentar que cuando vieron a Santiago, lo que ellos creían haber visto era a Jesús resucitado. Y por eso, y por esa razón, el hermano de Santiago se le dio tanta importancia en la historia de la iglesia primitiva, aun que él quedó como el líder de la iglesia judio-cristiana de Jerusalén. Santiago, el hermano del Señor. ¿Por qué lo pusieron a él como líder? Porque se parecía a Jesús. Y probablemente esta es una hipótesis que se ha argumentado de que probablemente los discípulos vieron en Santiago a Jesús resucitado, porque nos intriga mucho de que en toda la narrativa de las apariciones de Jesús posteriormente, si vemos textualmente la narrativa, nos dice de que Jesús aparecía en otra forma. Algunos le han metido teología a esto y han dicho de que lo que vieron es el cuerpo glorificado, transfigurado de Jesús. Entonces Jesús se manifestaba de otra forma. Cuando los discípulos vieron las apariciones de Jesús, lo vieron en otra forma. ¿En qué forma? No lo sabemos, pero sí podemos saber de que Jesús no se presentaba con su forma que tenía antes de morir y por lo tanto los discípulos no lo reconocían. Y aquí hay muchas especulaciones en cuanto en qué forma pudo haber sido visto a Jesús resucitado. Si nos vamos a las fuentes apócrifas, tenemos las narrativas de los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos, escritos en el siglo II, en el siglo III, que son interpretaciones también del Jesús histórico, y probablemente hayan leído las historias de Lucas, las historias de Marcos, de Juan, que Jesús aparecía de otra forma. Y entre la literatura apócrifa se menciona de que Jesús tomaba diferentes formas. Por ejemplo, algunos discípulos veían a Jesús en forma de niño, algunos discípulos veían a Jesús en forma de un adulto y a veces algunos discípulos veían a Jesús en forma de un ángel. Entonces la tradición apócrifa nos narra de que Jesús tomaba diferentes formas. Y si nos vamos a la cultura griega, los dioses de la cultura helénica tomaban diferentes formas. Podían tomar formas de hombres, podían tomar formas de ángeles y podían tomar formas de animales. Recordando de que Zeus tomaba la forma de una garza, de un cisne. Y entonces, en la tradición gnóstica, en la tradición apócrifa, nos narra de que Jesús se aparecía a los apóstoles de diferentes formas, en forma de un adulto, en forma de un niño, en forma de un ángel. Y entonces vemos de que los evangelios canónicos nos hablan de que Jesús aparecía en otra forma. ¿Qué forma? No lo sabemos. Algunos han argumentado, y son argumentos, son hipótesis, de que probablemente no veían a Jesús, sino que veían reflejado en algunas personas al Maestro. Pero esas son hipótesis. Realmente, si nos vamos a la redacción de los evangelios, ninguno de los discípulos posteriores eh, que habían visto a Jesús no lo vieron con su forma antes de la muerte,
sino que lo veían de otra forma y lo desconocían, y posteriormente se daban cuenta de que era Jesús. Entonces el Evangelio de Marcos no narra las apariciones de Jesús, esos son elaboraciones posteriores por Mateo, Lucas y Juan. Ya había comentado de que Marcos, siendo el Evangelio más antiguo, no narra las apariciones, y posteriormente los evangelistas que tuvieron la fuente de Marcos, al ver que no tenía las apariciones en la redacción de su Evangelio, le inventaron probablemente apariciones posteriores a Jesús. Y aquí podemos ver que esto ya es un trabajo posterior. Marcos no narra las apariciones de Jesús. ¿Quién era el joven que narra Marcos? Aquí podemos interpretarlo de forma simbólica. Aquí encontraron fue un joven sentado a la derecha y vestido de blanco, que les transmite la noticia de la resurrección. ¿Quién es este joven? Sin duda un personaje figurado, que de algún modo representa al mismo Jesús en su nueva vida, como se ve por los detalles con que lo describe un joven, la eterna juventud de la resurrección, vestido de blanco, símbolo de la vida eterna, y sentado a la derecha como Mesías glorioso. Entonces, probablemente lo que Marcos quería transmitir era un mensaje de la resurrección en forma simbólica y no literal, dando a entender de que Jesús ya se había sentado a la diestra de Dios, estaba representando a este joven como un ser resucitado y quien tenía la vida eterna. Recordemos el Evangelio de Juan nos explica de que la vida eterna es conocer a Dios, y en ese momento, en la muerte, Jesús ya había conocido a Dios y se había sentado a la diestra. Por esa razón, Marcos no narra las apariciones, porque para Marcos la resurrección es algo simbólico, algo alegórico, no es algo literal. Y por lo tanto, el Evangelio de Marcos no narra las apariciones. Lo que trata de explicar, lo que trata de transmitir, era de que la resurrección es un evento alegórico, tiene un trasfondo figurado, dando a entender de que Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Entonces, este es lo que nos transmite el Evangelio más antiguo. Mateo en el año 70 corrige a Marcos. Por eso les estoy comentando de que los evangelios se deben de leer en formas separadas y diferentes e individuales. No hay que mezclarlos. Mateo ya en el año 70, cuando usó una de sus fuentes, fue el Evangelio de Marcos. Y de hecho hay mucha discusión. Algunos padres de la iglesia habían juzgado a Marcos de que se había copiado a Mateo, que había resumido a Mateo. Pero actualmente sabemos de que Mateo utilizó la fuente de Marcos. Y Mateo le hizo varias correcciones al Evangelio de Marcos en el año 70. Recordemos de que Marcos no redactó las apariciones de Jesús, de que eso fue posterior y eso fue tarea de Mateo. El segundo evangelio, en el primer punto, el segundo evangelio corrige las afirmaciones de Marcos. Dice, no dice que fue el domingo por la mañana, sino el sábado por la noche para adaptarla a la tradición de la Pascua. Recordemos de que Mateo ya está escribiendo para un pueblo judío y trata de darles a entender de que las profecías se estaban cumpliendo, así como el pueblo de Israel fue liberado por medio de Moisés, el pueblo estaba siendo liberado de la muerte por medio de Jesús. Dice, modifica el número de mujeres de 3 a 2 mujeres, teniendo en cuenta de que en la tradición judía solamente el testimonio de 2 personas eran suficientes, y entonces lo adecua al, al público que está narrando. En el punto 4 dice, las mujeres no salen asustadas como en Marcos. Recordemos de que el final de Marcos termina con las mujeres que salen asustadas y que no dicen nada. Ahí termina el evangelio. Sin embargo, Mateo corrige a Marcos, ya no nos está diciendo de que
las mujeres salen asustadas, sino que salen gozosas y alegres. Entonces aquí vemos cómo Mateo empieza a corregir a Marcos, empieza a alterar la tradición de Marcos para poder adaptarla a una tradición cristiana, a una iglesia cristiana que estaba emergiendo. En el año 70 probablemente ya estaba, en ese momento de la historia ya estaba surgiendo las iglesias cristianas y tenían que dar una historia diferente al de Marcos. Ya se encontraba establecida la iglesia de Jerusalén, ya se encontraban las iglesias dispersas en la diáspora, ya estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría y la iglesia en Roma. Entonces, el mensaje de Mateo en el año 70 tiene que ser un mensaje diferente al evangelio de Marcos. Tenía que ser más contundente en cuanto al mensaje de la resurrección. Entonces le cambia Mateo a lo que escribe Marcos, de que las mujeres no estaban asustadas, sino que estaban gozosas y estaban alegres al ver el sepulcro vacío. Dice, el último punto es algo muy interesante. Mateo incluye una respuesta a los que a primera vista uno puede pensar a ver el relato de Marcos de una tumba vacía. Una tumba vacía no es evidencia de resurrección. Marcos, el Evangelio de Marcos dejó con un final abierto para interpretar de diferentes maneras el momento de la resurrección. Y muchas personas en ese tiempo pensaban de que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús, y Mateo trata de corregir eso. Ya en el año 50, algunos argumentaban de que los discípulos eran los que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y entonces Mateo trata de corregir esa tradición que surgía en ese tiempo. Aún Pablo decía, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque en ese tiempo, en el año 50, al año 40, cuando estaba predicando Pablo, estaba esa tradición. Habían personas que decían de que los discípulos habían entrado por la noche y se habían llevado el cuerpo. Y Mateo tiene que corregir y dar una respuesta a esas personas que estaban hablando de esa manera. Entonces, dice, una tumba vacía no es evidencia de resurrección, y Mateo se inventa la historia que los judíos pagaron a los soldados romanos para decir que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Aquí Mateo se inventa la historia que los judíos pagaron a los soldados romanos para decir que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Esto lo que trató de escribir Mateo es una respuesta a esas personas que estaban diciendo de que los discípulos habían entrado por la noche y se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero esto es solamente una invención del Evangelio de Mateo, porque si nos vamos a las fuentes judías, si nos vamos al Talmud, si nos vamos a los Midrash, si nos vamos a las tradiciones rabínicas, no existe ningún testimonio de los judíos de que digan de que los discípulos entraron por la noche a llevarse el cuerpo de Jesús. No existe. Entonces, ¿de dónde sacó Mateo esta idea de que los judíos pagaron a los soldados romanos? Entonces, esto es una incongruencia del Evangelio de Mateo. Solamente lo redactó para darle una respuesta a lo que muchos estaban planteándose en ese momento. Y en el año 70, Mateo trata de dar una respuesta a esas personas que estaban comentando de que el cuerpo de Jesús fue llevado por sus discípulos. Y esto es algo interesante, porque desde épocas tempranas ya corría esa hipótesis de que los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús. Entonces, eh, el Evangelio de Mateo trata de llenar esos huecos que el Evangelio de Marcos no redactó en su Evangelio. Para Marcos, la resurrección era un acontecimiento figurado, alegórico,
por eso termina su evangelio abrupto, pero para Mateo en el año 70 ya tiene que dar un mensaje de la resurrección de forma absoluta, porque la iglesia ya estaba creciendo, ya habían iglesias emergentes en el año 70, que el testimonio de Marcos ya no era adecuado para esa época. Entonces, aquí podemos ver que Mateo altera la tradición de Marcos, corrige a Marcos, llena los huecos que dejó el Evangelio de Marcos y narra las apariciones. ¿Fueron históricas? ¿No fueron históricas? No lo sabemos, solamente se puede entender desde la teología. Pero vemos cómo Mateo alteró el mensaje de Marcos. Y esto lo que dice acerca de que los judíos pagaron a los soldados romanos es una invención del Evangelio de Mateo para darle una respuesta a, a lo que estaba ya en ese momento circulando entre las comunidades tanto cristianas como gentiles y judías. Pero no existe evidencia en los escritos rabínicos acerca de esto, ni siquiera hay un testimonio judío que diga de que los judíos fueron y se quedaron ahí en el sepulcro de Cristo. No, no hay nada de esta afirmación. Al contrario, hay críticas fuertes en cuanto a la resurrección. Ahora, estamos en el año 70, 80. Ahora, Lucas modifica a Marcos y a Mateo. Lucas narra que no eran dos ni tres mujeres, sino varias mujeres. No eran ángeles, sino dos hombres. Aquí nos hace pensar esto, lo que nos narra Lucas. Ya no le está metiendo personas angelicales, sino que eran dos hombres. Y muchos han argumentado por qué dos hombres. Probablemente era para sacar el cuerpo de Jesús. No les dicen que deben ir a Galilea a ver a Jesús como Mateo y Marcos, sino que lo verán en Jerusalén y sus alrededores. Algo interesante acá. Aquí Lucas cambia el testimonio de Marcos y Mateo. Cuando Marcos narra la resurrección de Jesús, el personaje les dice que a las mujeres que lleven el mensaje a sus discípulos de que los van a ver en Galilea. Y la pregunta es esta: si Jesús era un ser resucitado, ¿por qué tenía que ver a los discípulos en Galilea y no en Jerusalén o en Judea? Algunos han argumentado que porque en ese momento en Galilea eh, el gobierno del procurador que lo había condenado no llegaba a ese lugar su autoridad. Pero son argumentos. Pero aquí lo que hace Lucas es cambiar el lugar donde iban a suceder las apariciones, que no sería en Galilea, sino en Jerusalén. Y aquí muchos críticos han argumentado que las apariciones que narran los evangelistas en Jerusalén no son históricos, de que todas esas apariciones que narran que fue en Jerusalén no son históricos y de que podemos creer de que probablemente las apariciones narradas en Galilea sean las apariciones históricas. ¿Por qué? Porque aquí Lucas modifica a Marcos y a Mateo para hacer que las apariciones sean en un lugar que en la tradición judía es un lugar sagrado, Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, para Lucas, eh, es más importante que Jesús aparezca en Jerusalén y no en Galilea, Galilea de los gentiles. Recordemos de que aún en la historia, en la narrativa de los evangelios, a Jesús se le condenaba por ser de Galilea, y aún uno de sus discípulos les dijo: ¿qué puede venir de bueno de Galilea? Porque Galilea era un lugar con mucha influencia helénica y se encontraba en territorio que en la antigüedad se consideraba eh, la tierra del norte,
Recordemos de que siempre había conflicto entre los judíos del sur y los judíos del norte, y por lo tanto el aceptar de que el Mesías sea del norte y no del sur del área de Jerusalén no era bien visto entre las comunidades judías. Y entonces para Lucas modifica esto y dice de que las apariciones tendrían que ser en Jerusalén y sus alrededores, porque Jerusalén es la tierra santa, es el lugar sagrado, es el lugar donde mora el templo de Dios, y por lo tanto el Mesías tenía que aparecer en Jerusalén y no en Galilea. Y entonces aquí vemos cómo Lucas modifica a Marcos y a Mateo. Y dice, Lucas, el último punto, Lucas nos narra que después de que las mujeres dieron la noticia a Pedro, Pedro corrió a ver el sepulcro vacío. Aquí algo interesante. Recordemos de que el testimonio de las mujeres no era bien visto en la antigüedad y por lo tanto Lucas, para que el testimonio de la resurrección fuera creíble, tuvo que meter a Pedro en la historia. Y muchos han argumentado que esto es solamente una elaboración del Evangelio de Lucas para darle mayor testimonio a la resurrección de Jesús, cuando Pedro no se encontraba en Jerusalén en ese momento, sino que ya se encontraba en Galilea. Por eso Jesús, eh, al resucitar, bueno, por eso cuando se encontraron en el Evangelio de Marcos, a este personaje les dice que vayan a Galilea a decirle a sus discípulos de que Jesús se aparecía en ese lugar. Por lo tanto, en ese momento Pedro probablemente ya estaba en Galilea y no en Jerusalén, y por lo tanto esto lo que dice Lucas es una narrativa inventada por el evangelista para darle testimonio a la resurrección, debido a de que el testimonio de las mujeres no era bien vista en las comunidades judías y en las comunidades gentiles de esa época. El Evangelio de Juan es el más simbólico. Finalmente, el Evangelio de Juan, el último en escribirse hacia el año 100, también trae su propia versión de aquellos hechos, las más breves de todas. Juan 21 al 2. Para él, la visita a la tumba tuvo lugar por la noche y la realizó una sola mujer, María Magdalena. Magdalena cree que se ha robado el cadáver. Algo interesante acá, está tocando la misma idea que algunos comentaban del por qué el Evangelio de Marcos había terminado de forma abrupta y había dejado con muchas ideas en cuanto a lo que realmente había sucedido en el momento de la resurrección. Aquí María Magdalena piensa que se han robado el cuerpo del Señor. Entonces, lo que Juan nos está hablando es de que esa idea estaba todavía en ese momento. Nos dice de que fue por la noche. Sin embargo, esto es simbólico, dando a entender de que aún todavía no podían entender el hecho de la resurrección. María Magdalena, así como Pedro, estaban cegados por la oscuridad. Recordemos de que Juan es el más simbólico de todos, el que habla acerca de las tinieblas y la luz. Y entonces todavía María Magdalena, Pedro y el discípulo amado que estuvieron en la resurrección, en la narrativa del Evangelio de Juan, todavía estaban cegados por las tinieblas y la oscuridad. Al llegar ella descubre que la piedra ha sido quitada, recordando que es algo simbólico. Lo que Juan está tratando de decir es de que la muerte ha sido vencida, de que ya esa piedra ya fue quitada, ya no se encuentra cubriendo entre la muerte y la vida, dando a entender de que la resurrección ya había ocurrido. Los otros tres evangelistas decían movida, es decir, colocada a un lado, pero Juan utiliza el verbo griego quitar en el sentido de eliminar, para significar que ha desaparecido todo obstáculo que impide la vida. Para el creyente ya no existe la muerte. Entonces todo esto en el año 100 ya es más teológico, es más simbólico. Juan trata de interpretar la resurrección como si la muerte ya fue vencida, ya fue quitada y ya no hay nada que impida la vida.
Para el creyente ya no existe la muerte. Y nos queda la pregunta, ¿cuál puede ser el relato que se acerca a los hechos históricos? El primer punto, por el tiempo de redacción, el Evangelio de Marcos es posible que sea el testimonio menos teológico. Recordemos que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto. El Evangelio de Marcos no narra las apariciones. El Evangelio de Marcos termina de forma abrupta. Y lo que vemos en Mateo, Lucas y Juan son elaboraciones teológicas acerca de las apariciones de Jesús, que en muchas de ellas es de dudosa historicidad y que probablemente sean para poder darle un testimonio más fuerte a la resurrección de Jesús. No se halla el cuerpo. En el Evangelio de Marcos no se halla el cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo? El no hallar el cuerpo en una tumba vacía no es evidencia de la resurrección. Eso lo sabían los evangelistas posteriores, Mateo, Lucas y Juan, y trataron de componer el relato de la resurrección, elaborando teológicamente las apariciones de Jesús, que en ese momento los discípulos que vieron a Jesús resucitado no lograron reconocerlo porque se manifestaba de otra forma. Es decir, todos aquellos que vieron a Jesús no vieron a Jesús en la forma, en el momento en que estaba vivo, lo vieron en otra forma. Entonces, aquí entra la duda, ¿qué pasó con el cuerpo? Tradiciones antiguas habían atribuido de que los discípulos se habían llevado el cuerpo del Salvador y de que los discípulos habían interpretado teológicamente el motivo de la muerte del Mesías. Ellos no consideraban de que el Mesías iba a morir, sino ellos pensaban de que el Mesías iba a establecer un reino, el reino prometido de Israel, así como David. Y al momento en que Jesús muere, las promesas se habían terminado con la muerte de Jesús. Pero posteriormente los discípulos interpretaron la muerte de Jesús con Isaías 53 acerca del siervo sufriente, y entonces le dieron el significado a su muerte acerca de la expiación y metieron teología en cuanto al simbolismo de la muerte de Jesús, y algunos han argumentado de que probablemente este sea el motivo por el cual Marcos no escribió acerca de las apariciones de Jesús, sino que posteriormente las reflexiones teológicas le dieron un sentido a la muerte y le dieron un sentido literal a la resurrección. Hay muchos cuestionamientos, qué es lo que realmente vieron los discípulos. Recordemos de que Marcos no relató las apariciones, sino que tradiciones posteriores, Mateos, Lucas y Juan narra las apariciones de Jesús. Tenemos en 1 Corintios capítulo 15 la evidencia más antigua del testimonio de la resurrección, que Jesús se apareció a Santiago, se apareció a Pedro y a muchos hermanos, dice Pablo. Pero no tenemos el testimonio escrito de que Jesús se apareciera a, a Santiago. Tenemos ya en el siglo 100 acerca del testimonio de la aparición de Jesús a Pedro, reconciliándose debido a que Pedro había negado a Jesús, y para el año 100 era difícil ver a Pedro como el líder de la iglesia si había negado a Cristo en vida y si no había tenido un final resolutivo, como el Evangelio de Juan pone a Pedro al final reconciliándose con Jesús. Tampoco tenemos ese es el único relato que tenemos, pero es tardío, ya es en el año 100. Cuando escribe a los Corintios probablemente sea en el año 40 o 50. No tenemos el testimonio de la aparición de Jesús a su hermano Santiago. Entonces,
la historia de las apariciones son tardías. Mucho se ha discutido si qué es lo que realmente vieron los discípulos. Si tenemos en cuenta de que Mateo narra las apariciones, Lucas narra las apariciones y Juan narra las apariciones, pero ya son apariciones teológicas. Ya en la época en la que están escribiendo ya es demasiado tarde, en el año 50, no, en el año 70, 80, 90, 100. Tardíamente nos están dando un mensaje acerca de las apariciones. Marcos en el año 50 no narra apariciones. Y eso nos pone a pensar si realmente hubieron apariciones y qué es lo que vieron los discípulos. Y aún en las narrativas de los evangelios, Mateo, Lucas y Juan no ponen realmente qué es lo que vieron los discípulos. Solamente dicen de que vieron a Jesús en otra forma. ¿En qué forma? No lo sabemos. Se ha metido teología diciendo de que es el cuerpo de Jesús glorificado y transfigurado, pero esos ya son términos teológicos. Algunos otros académicos han mencionado de que probablemente tuvieron una, una alteración de la percepción y tuvieron un encuentro con Jesús de forma interna, no de forma visual, y creyeron ver a Jesús resucitado, probablemente. Y hay muchos que redactan la resurrección de forma alegórica, porque el mensaje de salvación nos narra acerca de la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nos han enseñado en la teología posteriormente. Pero hay muchas dudas en cuanto al momento de la resurrección, hay muchas dudas en cuanto a la narrativa. Entonces, ¿cuál puede ser el relato que se acerca a los hechos históricos? Ya los había comentado que probablemente sea el Evangelio de Marcos, el testimonio que tenga menos teología. En el Evangelio de Marcos no se halla el cuerpo. Esto no es evidencia de resurrección. Las mujeres tienen miedo. El final verdadero del Evangelio de Marcos termina en 16:1-8. No narra las apariciones de Jesús. Eso es un agregado posterior al siglo IV para completar el final abrupto de Marcos. Entonces, el Evangelio más antiguo no nos narra, no nos da un mensaje acerca de las apariciones de Jesús. El encontrar un sepulcro vacío no es testimonio de la resurrección. Entonces, entonces ya vimos un análisis crítico de la redacción de la resurrección, historicidad o invención. Entonces tocamos varios puntos importantes. Marcos, Lucas, Mateo y Juan nos narran de diferentes formas y de diferentes interpretaciones el mensaje de la resurrección. Eh, cada evangelista se contradice, no se ponen de acuerdo. Como hemos visto en la presentación, los acontecimientos de la resurrección cumple con el testimonio, con el criterio de testimonio múltiple. Sin embargo, hay mucha incongruencia en cuanto a la narrativa. Y vemos de que tanto Mateo, Lucas y Juan tratan de corregir al evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos. Y por lo tanto, aquí podemos ver de que el evangelio de Mateo, Lucas y Juan son evangelios teológicos y narran una historia de la resurrección de forma teológica. El mensaje de salvación solamente se puede entender por fe. No lo podemos entender de forma crítica, de forma científica, pero podemos comprender un poquito más si nos acercamos a la crítica de los textos y buscar realmente qué es lo que pasó en la resurrección. Yo no dudo de una resurrección. Sin embargo, tenemos el testimonio de fe de que la resurrección fue parte del plan de salvación. Y hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos, hay muchas críticas en cuanto a la historicidad de la resurrección. La academia se divide, la academia comenta de que
probablemente no sea un hecho histórico, de que solamente fue una interpretación teológica de la muerte de Jesús para darle un sentido a que el Mesías había muerto y había fracasado. Y entonces, este día analizamos de forma crítica la redacción de la resurrección y más adelante vamos a tocar otros temas. Este mes voy a tratar de, estos meses hasta junio voy a tratar de tocar varios temas críticos de los evangelios. No quiero meterme todavía con la Biblia hebrea y nos vemos hasta la próxima. Me dio mucho gusto estar con ustedes y con los que lo ven posteriormente. Recordemos de que yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad, sino que solamente son hipótesis, teorías, conclusiones críticas y que cada quien es libre de pensar y de quedarse con lo mejor que estamos viendo. Solamente hacemos un análisis crítico para reflexionar nuestra creencia. Recordemos de que el conocimiento no es malo. Una fe más razonada es una fe más fuerte. Y por lo tanto, si nosotros dudamos en cuanto a la resurrección y dudamos de nuestras creencias, es porque realmente no hemos tenido fe. Porque la resurrección solamente se entiende por fe y para fe. Entonces, nos vemos en la próxima transmisión. Me despido de todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros.